Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre la Biblia y léala mucho, mucho, mucho. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy seguimos con la serie de los miércoles y viernes, serie que hemos titulado Disciplinas Espirituales. Y el tema que compartiremos hoy, cómo sacarle provecho a la Biblia. Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo sacarle provecho a la Biblia? Y para desarrollar este interesante interrogante está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, buenos días y coméntenos por qué quiso que trabajáramos dentro de la serie Disciplinas Espirituales un tema sobre la importancia de la Biblia. Muy buenos días, Oscar, y estimados oyentes de Vidas con Propósito. Como siempre, para mí es todo un privilegio compartir con ustedes los miércoles y los viernes, y bueno, ahora también con la franja que tenemos los lunes, que está dedicada exclusivamente a la familia. Ahora sí, ¿por qué quise traer dentro de Disciplinas Espirituales un tema sobre la importancia de la Biblia? La razón es porque en la actualidad la iglesia es muy indisciplinada en el tema del estudio de las Sagradas Escrituras, y esto ha hecho que un analfabetismo bíblico reine en una gran cantidad de cristianos. ¿Qué ha generado esto? Pues esto a su vez ha generado que se gesten toda clase de falsas enseñanzas disque bíblicas, entre comillas, y se acepten como ciertas a tal punto, Oscar, que hoy dentro de algunos sectores de la iglesia cristiana a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. ¿Todo por qué? Por ignorancia bíblica. Ángelo, a manera de introducción, ¿qué nos puede decir acerca de la importancia de conocer la Biblia, las Sagradas Escrituras? Quiero leer un versículo que nos mostrará, no es el único, pero al menos este versículo nos mostrará lo importante que es la Biblia. Dice el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Vea cómo califica el salmista a la palabra de Dios. La Biblia podríamos decir que es un néctar que solo quienes ahondan en ella podrán disfrutar. Sin su dulzura no se puede disfrutar de la vida verdadera. Son muchos los que han acudido a la Biblia con hambre intensa y ellos han sido completamente saciados. No ha habido un solo hombre de Dios que no la haya amado intensamente y que no haya hecho suyas cada una de sus palabras. David quizás fue uno de los hombres de Dios que más amó la Biblia, la palabra. Parte del Salmo 19 es una exaltación que él compuso en honor de la palabra de Dios. Y aquí vemos a un hombre pues apasionado, ¿no?, por los mandamientos que el Señor pronuncia. Él los compara con el oro y también los compara con la miel, pero concluye que definitivamente la palabra de Dios está por encima, supera tanto al oro como a la miel. ¿Qué otras apreciaciones encontramos en este versículo de la Biblia que exalta la palabra de Dios? Bueno, en el Salmo 19 y el versículo que leímos, Jesús hace una declaración inmensa con respecto a la Biblia. David. David no ve ninguna equivocación en la palabra de Dios. Y es que es así, ¿no? Pero él lo registra. Según David, esta característica da un nuevo aliento, ¿sí? El hecho de que la palabra de Dios sea perfecta. Así que si en algún momento, estimado oyente, usted está desalentado, acude a la Biblia. Y la otra característica que nos revela este versículo es que lo que manda el Señor es digno de confianza, ¿no? Es decir, obedecer al Señor a nosotros nos da seguridad, nos brinda protección. Por eso es que, por muy sencilla que sea una persona, si decide confiar en la Biblia, esa persona es más sabia que aquella que no toma en cuenta lo que Dios le ordena, lo que Dios le dice. Pero Ángelo, a pesar de todas las bondades que usted ha mencionado acerca de la Biblia, no podemos negar que hay personas que, a pesar de sus buenas intenciones, no han podido sacarle el máximo provecho a las Escrituras.
No entiendo, me quedo dormido cuando la leo, he intentado establecer el hábito de leerla pero no he sido capaz, hay cosas que son bastante difíciles de aceptar, el Antiguo Testamento es muy cruel. Bueno, estas y otras son algunas de las muchas frases que expresan quienes se han acercado a la Biblia para aprender de ella, pero estas trabas han sido como serios obstáculos para que la gente llegue al principal propósito que debemos tener en mente al acercarnos al libro más maravilloso sobre la tierra, conocer a Dios. Y bueno, trataremos de resolver algunas de estas inquietudes que tiene la gente. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, la mayoría de personas tal vez si se les pregunta, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Y contestan tal vez con un fuerte amén, la Biblia es la palabra de Dios. Pero a veces le dedicamos más tiempo a la televisión que a leer o a estudiar la Biblia. Entonces aquí surgen algunos interrogantes. ¿Quiere cambiar de actitud frente a la Biblia? ¿Quiere conocer más a Dios? ¿Quiere sacarle el máximo provecho? Pastor Ángelo, compártanos cómo vamos a desarrollar este tema el día de hoy y el próximo viernes para sacarle el máximo provecho a la Biblia. Bueno, quiero armar entonces un acróstico con la palabra néctar. La palabra néctar, porque eso es la Biblia, ¿no? Como un néctar, es dulce a nuestra vida. Y vamos a ver con este acróstico cada una de las acciones que nosotros debemos tener frente a la palabra de Dios para poderle sacar provecho. Así que serán 6 principios con esta palabra, la palabra néctar. Muy bien, entonces empecemos con la N de néctar. ¿Cuál es la primera acción que debemos tener en cuenta, para sacarle el provecho a la Biblia? Con la N, nútrase con la Biblia. Lo repito, nútrase con la Biblia. Dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. El diccionario define la palabra nutrir de la siguiente manera: aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas. Bueno, esta definición nos hace caer en cuenta que una de las principales funciones de la nutrición es reparar o reconstruir lo que por las funciones naturales del organismo pues se van gastando. No alimentarnos sería exponernos al deterioro, a la debilidad, al mal funcionamiento y hasta la muerte de nuestro organismo. Igual, Oscar y estimado oyente, pasa con la vida espiritual. La vida espiritual precisa de recibir los alimentos necesarios pues, para recuperarse diariamente. Ningún cristiano puede vivir con un sermón para siempre, ¿no? Aunque algunos lo pretenden. Y tampoco podemos vivir con un sermón de domingo y ya toda una semana, no señor. Dado que la vida espiritual es dinámica, pues ella también se desgasta. Por lo tanto necesita nutrirse. Es por eso que la Biblia se presenta a sí misma como el pan, como el agua, la leche, la miel, el alimento sólido. Bueno, hay una cantidad de calificativos que se le dan a la Biblia y esos calificativos apuntan al alimento. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo 4:4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ángela, así como hay algunas personas que no les gusta comer sino cierto tipo de alimentos y no comen de todos los 3 grupos de alimentos, así también hay personas que solo leen una parte de la Biblia, por ejemplo, solo leen los Salmos. Y entonces tienen solamente fe de Salmos, ¿no? El tema es que necesitamos una fe integral, una fe completa. Hay gente que solamente les gusta las bendiciones. Hay cajitas que le llaman las cajitas de las bendiciones o las cajitas de las promesas. Pues esa gente solamente tiene fe de eso, ¿no? Cuando venga la prueba, cuando venga el golpe, cuando venga la dificultad, que efectivamente vendrá, entonces su fe no va a ser capaz de enfrentar esa situación. El Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es la verdad, o de tus palabras. O sea, no podemos solamente quedarnos en una sola parte de la Escritura. Necesitamos oír y leer todas las Sagradas Escrituras, toda la Biblia. Pereza, sueño, bostezos, aburrimiento y muchas otras actitudes son comunes en muchas personas frente a la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud que todo cristiano debe tener en cuenta frente a la Biblia?
Pedro nos hace una comparación muy diciente sobre cuál debe ser o cuál debería ser nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Y esa actitud, según Pedro, él nos menciona qué va a hacer a favor nuestro si la incorporamos en nuestra vida. El cuadro que nos pinta el apóstol es el de un bebé recién nacido, ¿no? Imagínese usted, un bebecito recién nacido con hambre. Dice el apóstol que de la misma manera que ese neonato, cada creyente debería tener ansias por la palabra de Dios. La manera como lo presenta Pedro es como con una acción. Él dice, deseen, ¿cierto? Es como si nos dijera, tomen la decisión, dispongan, determinen, anhelen. Esa debería ser nuestra disposición. ¿Qué fruto produce en la vida de una persona tener dicha disposición, dicha actitud? Bueno, el resultado de tener esa actitud frente a la palabra de Dios es que hará que nosotros no alcancemos, y aclaremos eso, ¿no? No alcancemos la salvación, sino más bien que crezcamos en nuestra salvación, es lo que dice el apóstol Pedro. Es decir, quien se nutre de la palabra es alguien que su fe es afirmada. Él ya es salvo, ¿no? Pero cuando él se nutre con la palabra, entonces él es afirmado, él es robustecido, su fe es fortalecida. Y como consecuencia, pues entonces no va a dudar de su salvación, no va a dudar de Dios. Él va a aprender a vivir en lo sobrenatural y a depender en cada parte de su vida en el Señor. Ahora sí, ¿cómo nutrirnos con la palabra de Dios? Aquí las dos acciones que quisiera dejar en su mente, estimado oyente, para que usted se nutra con la Biblia, son dos acciones. Oiga y lea. ¿Oiga qué? La Biblia. ¿Y lea qué? La Biblia. La Biblia. Creo que son los primeros dos pasos que cualquiera, ¿cierto? Cualquier creyente puede dar. Sobre todo si es un nuevo en la fe, un creyente nuevo en la fe puede dar estos dos pasos. Me impresiona que algunos ni viejos, ¿no? Dan estos dos pasos de oír y leer la palabra de Dios. Creo que no hay que hacer un gran esfuerzo para oír y leer la Biblia. Creo que es algo sencillo, cualquiera lo podría hacer. El apóstol Pablo en Romanos dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Por la palabra de Cristo, sí. ¿Qué consejos prácticos puede darnos para el oír y leer la Biblia? Bueno, para el oír, cuando oiga la Biblia, mi estimado, préstele mucha atención al predicador, ¿cierto? No se distraiga, no hable con el de al lado, no esté divagando en su mente, no piense en otras cosas, no esté en el Facebook, no esté en WhatsApp, esté prestándole atención al predicador. Jesús dijo en Marcos 4:15, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Impresionante, ¿no? El propósito de Satanás siempre es arrebatarnos lo sembrado. ¿Y cómo nos lo arrebata? Pues cuando no ponemos atención. Y hoy hay muchos distractores en nuestra vida. Y a veces nos lo llevamos para la iglesia, ¿no? Yo le diría a usted ponga en modo silencio, en modo avión su celular cuando esté escuchando la palabra de Dios, cuando la esté oyendo, concéntrese. Y para leer, cuando usted lea la Biblia, pues también préstele mucha atención. No otros consejos aquí en el leer la palabra, en el leer la Biblia, no practique la bibliomancia. ¿Sabe qué es la bibliomancia, Oscar? No, ¿qué es la bibliomancia? La bibliomancia es, el Señor me va a hablar, el Señor me va a hablar, el Señor me va a hablar, ay, voy a abrir acá. El Señor me va a hablar, y abren en cualquier lado, o sea, es como adivinación por medio de la Biblia. No, usted lea la Biblia en orden. Ojalá comience por los evangelios. Yo recomiendo iniciar con el evangelio de Marcos. De pronto seguiría con el de Lucas, después con Mateo y terminaría con Juan. Creo que este es el orden en cuanto a la sencillez de los escritores, ¿cierto? Propóngase leer cada año la Biblia entera. Nosotros podemos suministrarle el plan de lectura si usted nos escribe a nuestro correo, que es comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Usted nos escribe, por favor envíenos el plan de lectura y nosotros con mucho gusto se lo enviamos. Y solo se necesitan de 15 a 20 minutos diarios todos los días para que usted lea la Biblia en un año. Yo le recomendaría que usted no vaya a llegar al cielo sin haber leído un buen número de veces toda la Biblia. No pase la vergüenza con Nahum, con Ageo, con Abdías, con Habacuc, de no haber leído sus profecías. Que cuando usted llegue al cielo y se encuentre a estos profetas, les pueda decir, yo leí su libro.
Bueno, Ángelo, generalmente es triste, pero muchos cristianos llevan 10, 15 años de vida cristiana y nunca han leído toda la Biblia. Sin embargo, digamos, son los que dicen que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es el fundamento de su fe, pero no la conocen toda. Sí, es por la indisciplina, ¿no, Oscar? Por eso esta serie de disciplinas espirituales. Yo entiendo que la cultura latina es una cultura muy contenta, muy alegre, muy folclórica, pero a veces como que las cosas importantes las dejamos a un lado. El cristiano necesita ser disciplinado, y una de las disciplinas que requiere tener el cristiano es leer la Biblia todos los días, y la recomendación que estamos haciendo: lea usted toda la Biblia cada año. Eso es posible. Generalmente se hace énfasis en las iglesias cristianas o se motiva a los feligreses a leer la Biblia. Pero aclaremos, ¿por qué será tan importante el leer y el oír la Biblia? Mira, Oscar, en los evangelios nosotros encontramos la pregunta de Jesús: ¿no han leído? Esa pregunta la encontramos 10 veces en los evangelios. O sea, 10 veces Jesús dijo: ¿no han leído? ¿Acaso ustedes no han leído? Yo hago esta pregunta: ¿no será esa una invitación a leer las Escrituras que el Señor nos está haciendo? De igual manera, Jesús, al referirse al Antiguo Testamento, Él les afirmó a los judíos lo siguiente: ustedes han oído, lo dijo Él 5 veces, así Él lo manifestó: ustedes han oído, y eso quedó escrito 5 veces en los evangelios. La expresión el que tenga oídos para oír, que oiga, aparece 7 veces en los evangelios. Yo pregunto, ¿no será una invitación a que oigamos la palabra de Dios? Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera y hoy en Vidas con Propósito, ¿cómo sacarle el provecho o el máximo provecho a la Biblia? Ya vimos en nuestro acróstico de Néctar la letra N, y la acción para sacarle provecho a la Biblia es: nútrase con la palabra de Dios. ¿De qué otra forma podemos sacarle el provecho a la Biblia, Pastor Ángelo? Con la E: escudriñe la Biblia. Lo repito, escudriñe la Biblia. Dice Esdras 7:10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Para sacar el néctar de la Biblia no solo hay que nutrirnos con la Biblia, sino también hay que adicionalmente escudriñar la Biblia. Esta acción se llama estudiar. Escudriñar es estudiar. Y este verbo es definido por el diccionario de la siguiente manera: ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo. Bajo este concepto es que podemos decir que leer la Biblia es bueno, estudiarla es muchísimo mejor. Esto fue lo que hizo Esdras. Él se dedicó por completo, dice el pasaje, a estudiar, a ahondar, a profundizar en la Biblia. ¿Qué diferencia hay entre alguien que solo oye y lee la Biblia frente a alguien que adicionalmente la estudia? Podríamos decir que quien lee y escucha la Biblia tiene un panorama superficial de la Biblia. Sí, él sabe algo, ¿no? Él tiene idea de algo. Pero quien la escudriña, quien conoce en detalle la voluntad de Dios, entonces él va a descubrir, ¿cierto?, a profundidad lo que el Señor quiere para su vida. Por ejemplo, yo varias veces he viajado a Bogotá, he viajado por tierra y he viajado por aire. Desde el aire he obtenido una vista panorámica de Bogotá, ¿sí? Cuando uno va aterrizando uno puede observar la ciudad. Esto a mí no me da pie para decir que conozco a Bogotá, ¿cierto? Igual pasa cuando viajo por tierra. Yo he podido ver algunas calles y avenidas cuando pasa el bus en el que voy. Pero si en lugar de eso busco a algún guía turístico y le digo que quiero conocer la mayor parte de Bogotá, entonces él me va a llevar, me va a mostrar algunos lugares. Entonces ahí sí podré decir que conozco algo de Bogotá. Así les pasa a algunos cristianos. Desde la mirada del avión, ¿no? Que es, en este caso sería como la predicación del pastor, ¿no? El pastor le presenta una panorámica, ellos observan algo de la Biblia y entonces pretenden conocerlo muy profundamente. Pues no, así no es. A menos que nosotros nos bajemos y caminemos por la Biblia, que vayamos a Jerusalén, ¿cierto? Que veamos al Señor Jesús, que veamos a David, que nos interaccionemos con ellos metiéndonos en la palabra, entonces nosotros no podemos decir que conocemos muy bien. Alguien dijo: el pueblo cristiano se mofa de tener un mar de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. ¿Cómo escudriñar la Biblia? Que es ese segundo punto.
Por la premura del tiempo voy a dar algunos tips sobre cómo escudriñar o estudiar la Biblia para sacarle el mejor provecho. Y como me encantan los acrósticos, entonces construí otro acróstico con esa precisa palabra, escudriñar. Solo que con la ñ no encontré, entonces me tuvo que hacerlo con la n. Entonces, con la e, empiece su estudio con oración. Con la s, sométase a la dirección del Espíritu Santo. Con la c, concrete cuál es la aplicación a su vida práctica. Con la u, ubique el texto en su debido contexto. Con la d, dialogue con el texto, hágale preguntas. Con la R, rumie una y otra vez el texto hasta entender su significado. Con la I, investigue las palabras difíciles. Con la N, no manosee el texto. Con la A, averigüe con hermanos que tengan más conocimiento que usted sobre el texto. Y con la R, reproduzca en su vida el principio bíblico aprendido. A lo mejor algunos de nuestros oyentes quieren empezar desde hoy a escudriñar la palabra, pero se están preguntando, ¿cómo comienzo? ¿Qué estudiar de la Biblia? Y tal vez algunos no lo saben, no saben cómo empezar. Muy bien, Oscar. Obviamente la respuesta a esa pregunta es, ¿qué debo estudiar de la Biblia? Pues todo, ¿cierto? Todo yo debería estudiar de la Biblia. Pero ese todo debe ir fragmentado en partes, para que ese estudio sea más sencillo y sea mucho más llevadero. Entonces voy a proponer algunas formas y algunas maneras de cómo acercarnos al texto bíblico. Por ejemplo, usted podría estudiar un testamento. Eso es grande, ¿no? Bueno, si yo estoy iniciando la vida cristiana o llevo ya varios años, ¿debo empezar por el Antiguo o por el Nuevo? Siempre la norma hermenéutica es que el Nuevo Testamento es la base para interpretar el Antiguo Testamento. Entonces yo debería empezar con el Nuevo Testamento para entender, ¿cierto? Las verdades o los principios que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, estudiando los testamentos, yo empezaría con el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y empezaría con los evangelios, tal como aparecen, aunque mi recomendación es el orden que ya mencionamos anteriormente. Un libro. Estudiando también un libro. O sea, pues, si yo inicio, digamos, el Evangelio de Marcos, debo proponerme terminarlo completamente. Es así, o sea, eso es orden y eso me ayuda a sacarle mayor provecho. El tema es que a veces, quiero estudiar este pasajito acá, este pasajito allá, y pues eso es como una colcha de retazos, ¿no? Y nos perdemos de la riqueza que hay en cada libro. Estudie también un capítulo, podría usted hacerlo de esa manera, estudie un pasaje, ¿sí? Completo, estudie hasta un versículo, se puede estudiar, pero poniéndole todo el empeño para sacarle el mayor provecho. Estudie un tema general, esto es cuando usted toma, por ejemplo, la palabra pecado. ¿Qué dice la Biblia de pecado? Entonces con la concordancia usted se guía y empieza a buscar lo que la Biblia menciona sobre el pecado. Estudie un tema específico, estudie un personaje, ¿cierto? Una persona de la Biblia, bueno, voy a estudiar qué le pasó a este hombre o qué hizo esta mujer. Estudie un personaje malvado, en el caso de, también hay ejemplos en la Biblia de personas que no fueron tan buenas, podríamos estudiarla. Estudie, por ejemplo, la vida de Jesús, la vida de Pablo. Son estudios que a mí me ayudan a sacarle provecho a la Biblia, pero tener como ese orden, ¿no? Y esa disciplina de hacerlo, de ir hasta el fin, no dejar las cosas a medias. Sí, abriendo la Biblia cada día, digamos, al azar, nunca uno va a crecer. Y eso es lo que se llama bibliomancia, y obviamente pues Dios no quiere. Y si están los libros completos, pues yo debo leer los libros completos. Si está una carta completa, pues yo debo leer la carta completa. Y en cuanto a los que son líderes o anhelan serlo, ¿qué les diría sobre estudiar la Biblia? Permítame entonces, me dirijo a los oyentes. Si usted es líder, ¿cierto? Si usted que nos está escuchando hoy es un líder, si usted participa en un ministerio de enseñanza o tiene aspiraciones al ministerio, el estudiar la Biblia es una obligación inquebrantable, pues de ello no solo depende su vida espiritual, sino también la vida espiritual de otros. ¿Qué tal yo llevar a un centro médico a mi hijo Santiago, pues, tiene una urgencia, ¿cierto? Para que lo atiendan y se me acerca un hombre con bata blanca y me dijera, yo siempre he tenido una pasión enorme por la medicina, pero yo nunca estudié, pero tranquilo, voy a atender a su hijo.
¿Usted qué cree que haría yo? Ni de riesgos permitiría que atendiera a mi hijo. Pues déjenme decirle, Oscar y estimados oyentes, que hay personas que quieren ejercer el ministerio, que quieren, enseñarles a otros, cuando ni siquiera tienen el hábito, no tienen la disciplina de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué tanto los cristianos como que no son líderes, como los que sí lo son, no son disciplinados en estudiar la Biblia? Vea, Oscar, frente al estudio de la Biblia me gusta lo que afirmó R.C. Sproul. Él dijo así: aquí pues está el verdadero problema aquí pues este es el verdadero problema de nuestra negligencia. Fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque nos sea a veces difícil entenderla, ni tampoco porque sea monótona o aburrida, sino porque esto exige esfuerzo. Nuestro problema no es la falta de inteligencia o pasión. Nuestro verdadero problema es que somos holgazanes. Eso lo dice R.C. Sproul. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos los líderes cristianos o los cristianos, cierto? Sencillamente, en palabras de R.C. Sproul, es que nosotros somos perezosos. Nosotros queremos encontrar las verdades por ahí por encimita. Estudiar implica esfuerzo. Esfuerzo, sacrificio. Necesita que saque ese tiempo, que bueno, voy a leer hasta que entienda, hasta que comprenda. Voy a buscar las palabras en el diccionario, ¿cierto? Voy a meterme en la idea que quiere transmitir el autor. Ángelo, algunos líderes cristianos y aún personas cristianas que no son líderes sacan la excusa de que para estudiar la Biblia es complicado porque tienen muchas ocupaciones. ¿Qué les diría a ellos? Bueno, si son líderes, ¿cierto? Yo les diría, según dice la Biblia, que 2 son las ocupaciones más apremiantes que todo líder cristiano no debe dejar de hacer, así tenga 1000 cosas que atender: el estudio de la palabra de Dios y el orar por la grey que él dirige, por la grey que Dios le comendó. Hechos 6 del 1 al 4 dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos y hermanas, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema: cómo sacarle provecho a la Biblia. Recuerde que también usted puede escuchar estos programas en cualquier horario ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y allí usted puede volver a escuchar estos temas o recomendarlo a otros. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.